beneficiarias del programa 3x1 impulsen las medidas y mecanismos necesarios que garanticen la organización y participación de los ciudadanos en los clubes espejos, a fin de procurar transparencia y acceso a la información en las obras, acciones y ejecución del programa 3x1. Segundo, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firmaron los diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, a los 24 días del mes de abril del año 2018. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, a vigilar a través de la Dirección de Registro Civil que en los 58 municipios de la entidad se garantice la expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, ciudadana presidenta, le solicito me autorice dar un resumen del dictamen, toda vez que el documento íntegro se encuentra debidamente publicado en la Gaceta Parlamentaria. Adelante. Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Municipal respecto a la iniciativa del punto de acuerdo para exhortar al gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, a vigilar, a través de la Dirección de Registro Civil, que en los 58 municipios de la entidad se garantice la expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Honorable Asamblea, a la Comisión de Fortalecimiento Municipal le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, a vigilar, a través de la Dirección de Registro Civil, que en los 58 municipios de la entidad se garantice la expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de nacimiento, que presentó la diputada Mónica Borrego Estrada. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, la comisión dictaminadora somete a la consideración del pleno presente dictamen con base en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria celebrada el 20 de junio del 2017, se dio lectura a la iniciativa del punto de acuerdo para exhortar al gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, a vigilar, a través de la Dirección de Registro Civil, que en los 58 municipios de la entidad se garantice la expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de nacimiento que presentó la diputada Mónica Borrego Estrada. En esa misma fecha, por acuerdo a la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 039 a la comisión que suscribe, para su estudio y dictamen correspondiente. Valoración de la iniciativa. Primero, competencia. Esta comisión legislativa es competente para estudiar y analizar la presente ante esta soberanía popular, así como para emitir el dictamen correspondiente, de conformidad como lo establece el artículo 140, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Segundo, materia legislativa. Es posible considerar el derecho a la identidad como el derecho imprescindible por excelencia. Es a través de este derecho que cualquier ser humano puede beneficiarse de los demás derechos sociales, políticos, civiles, culturales y económicos que se encuentran establecidos en los diversos instrumentos internacionales y en las legislaciones vigentes a nivel mundial. Así, para el aseguramiento del goce efectivo del derecho a la identidad se vuelve necesario el registro de nacimiento como la herramienta jurídica fundamental. El registro de nacimiento tiene como propósito el proteger y asegurar los derechos de las personas dentro de una sociedad. Implica, entre otras palabras, la existencia del ser humano como ciudadano. Diversos instrumentos legislativos
han asegurado que todos los niños sean registrados desde su nacimiento, que se les permita tener un nombre, apellidos, nacionalidad y que conozcan la identidad de sus progenitores. El primer antecedente legal de este precepto se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En su artículo 15 establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, para lo cual es necesario disponer de un registro de nacimiento. Suma a lo anterior lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece en sus artículos 7 y 8 lo siguiente. Artículo 7. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace un hombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Artículo 8. Los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Bajo este orden de ideas, esta comisión dictaminadora coincide con la iniciante en la importancia del registro de nacimiento, como una clara medida para permitir la inclusión y participación social de niños y niñas, como una herramienta básica que les permite durante su desarrollo y crecimiento gozar de derechos como la educación, la salud, la protección y el cuidado. Cualquier niño que no cuente con registro de nacimiento estaría siendo víctima de una violación a su derecho fundamental a la identidad. México es uno de los países pertenecientes a Latinoamérica en la que la falta de registro de nacimiento aqueja principalmente a las poblaciones más desfavorecidas económicamente. Sus niñas y niños de zonas rurales, indígenas y migrantes, los principales afectados. La pobreza se convierte entonces en uno de los principales obstáculos para la realización de este trámite. Aunado al anterior, las barreras geográficas se presentan como otro impedimento de difícil solución, pero existen regiones o comunidades en las cuales se encuentran con la infraestructura institucional que permite el acceso a la población a los registros civiles. En razón de lo anterior, a partir de 1997, a nivel nacional se han implementado procesos de mejoramiento y modernización en los sistemas de registro civil. Con la puesta en marcha de diversos programas institucionales, se han perseguido, entre otras, como metas principales, el mejoramiento y la promoción del marco jurídico que regula el registro civil, así como el acercamiento de los servicios de expedición y certificación de actas a las zonas poblacionales que se encuentran particularmente inhabilitadas para su obtención. Por lo anterior, y en un ánimo de coordinación institucional, siguiendo la estrategia que a nivel nacional se ha venido efectuando, esta dictaminadora coincide en la necesidad de implementar en nuestro Estado las medidas institucionales que aseguran la correcta observación del marco constitucional y el de derecho internacional al que nuestro país se encuentra adherido, a fin de proporcionar de manera gratuita, segura y expedita las actas de nacimiento de todo niño y niña nacido en el Estado. Además, concordamos con la iniciante en la importancia de acercar la infraestructura gubernamental necesaria para asegurar que, incluso en las poblaciones más alejadas, se cuente con los módulos de registro necesarios para la realización de dicho trámite. Es obligación de todas las instituciones, en la medida de sus capacidades, el crear las sinergias que permitan y aseguren el pleno uso y disfrute de los derechos fundamentales para cada ciudadano, eliminando cualquier barrera que pudiera intervenir en el proceso de la plena ciudadanía. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal de la Honorable 62ª Legislatura del Estado
Nos permitimos someter a su consideración del Pleno el presente dictamen de punto de acuerdo. Por lo que se exhorta al gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, para los efectos siguientes. Primero, 1. La 60ª Legislatura del Estado exhorta al gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, a vigilar a través de la Dirección de Registro Civil que en los 58 municipios de la entidad se garantice el cumplimiento del artículo 4º, párrafo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se consagra el derecho a la identidad y se garantiza la expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Segundo, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal que por medio de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y de conformidad a su disponibilidad presupuestaria se instalen de manera permanente módulos de registro de los recién nacidos en los hospitales públicos y mediante convenio en los hospitales particulares. Tercero, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firmaron los diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, a los 24 días del mes de abril de 2018. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Siguiendo el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género. Lo anterior con base en lo establecido en los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante. Con fundamento en el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me permita leer una síntesis del dictamen que presentamos a la valoración de este Pleno, toda vez que este se encuentra publicado completo en la Gaceta Parlamentaria. Adelante. Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Dictamen de la Comisión Legislativa de Igualdad de Género respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. A la Comisión de Igualdad de Género le fueron turnadas el día 14 y 16 de marzo del 2018 para su estudio y dictamen dos iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, presentadas por las diputadas Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos y por la diputada María Guadalupe González Martínez, respectivamente. Vistos y estudiados que fueron los documentos aludidos a esta comisión dictaminadora, somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen. En la exposición de motivos de la primera de las iniciativas valoradas, se argumenta sobre el valor de las tecnologías de la información y comunicación, TIC. Sin embargo, advierten que también se ha convertido en una gran herramienta cuando se tienen fines ilícitos. Ello por la falta de regulación en el uso del Internet y las redes sociales. Esta situación se aprovecha para cometer conductas nocivas y lesivas de la dignidad humana y los derechos humanos. Uno de los nuevos delitos que se cometen con estas herramientas es el acoso cibernético, el cual es clasificado como un acto agresivo e intencionado, llevado a cabo de una manera repetida y constante a lo largo del tiempo, mediante el uso de formas de contacto electrónicas por parte de un grupo o de un individuo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente.
Se describe una tipología de 13 formas de violencia más recurrentes en Internet, señalando que todos estos actos generan en las víctimas miedo, desconcierto e inseguridad. Destacan una serie de cifras del INEGI para demostrar la necesidad de la reforma a la ley. Entre ellas, señalan que 9 millones de mujeres han vivido ciberacoso, siendo las más vulnerables quienes tienen entre 20 y 29 años, seguidas por las de 12 a 19. Y en el caso de los agresores, en un 86.3% son personas desconocidas para las víctimas. Y tomando como referencia la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en hogares 2016, se destacó que Zacatecas se encuentra entre las 10 primeras entidades que tienen mayor incidencia de ciberacoso en población de 12 años o más que vivió este tipo de ataques a través de una red social. Otro fenómeno importante de atenderse se refiere al llamado sexting, el cual comienza con el envío de contenidos de tipo sexualmente explícito mediante el uso de teléfonos móviles. Este tiene diversos supuestos para realizarse, siendo uno importante de atenderse de manera fundamental, como lo es la pornografía de venganza, que se da generalmente como ruptura de una relación afectiva y o de pareja. Con estos hechos se vulnera el derecho a la privacidad y a la intimidad. Se menciona como un antecedente importante la reforma al Código Penal Federal, que tipifica los delitos de ciberacoso sexual y el acoso sexual de personas menores de 18 años de edad o de quienes no tengan capacidad para comprender el significado del hecho. Asimismo, se señala la aprobación que esta misma honorable legislatura aprobó en mayo del 2017, la reforma al artículo 233 bis del Código Penal de Zacatecas, para implementar como sanción de 5 meses a 3 años de prisión a quien a través de Internet, teléfono móvil o cualquier tecnología de la información y comunicación contacte a un menor de edad con el propósito de obtener contenido sexual o pornográfico del menor, difundirlo, amenazar con hacerlo y o contactar un encuentro sexual con el mismo. Y se incrementará esta pena cuando el contacto se haga a través del engaño o la violencia física o moral, o bien cuando exista una relación de parentesco, trabajo o amistad entre la víctima y el imputado. Siendo el de las mujeres jóvenes un sector de alta vulnerabilidad, Zacatecas requiere ponerse a la vanguardia en la protección de la privacidad sexual como bien jurídico de las adolescentes y mujeres. Asimismo, con esta reforma se pretende coadyuvar a evitar delitos de alto impacto como las violaciones y feminicidios. La segunda de las iniciativas turnadas a la Comisión de Igualdad en su exposición de motivos, incorpora el marco legal internacional y nacional sobre la igualdad entre mujeres y hombres, así como el marco regulatorio de combate a la violencia contra las mujeres por razones de género, siendo esta clasificada de manera cada vez más específica con la finalidad de identificarla y poder contrarrestarla de manera cada vez más eficiente. Fundamentada la necesidad de que existan diversos protocolos de atención y de actuación para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, se establecen en diversos instrumentos como la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará, y la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Cita que esta es la finalidad de que se haya emitido tanto la Ley General como la local de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
Reconoce y describe la enorme problemática que aún viven las mujeres, aun y cuando se han emitido estos marcos legales, por lo que es pertinente que en el cuerpo de estos instrumentos legales se establezca tanto la forma de coordinación entre autoridades de las diversas órdenes de gobierno y los tres poderes, así como nuevas alternativas para prevenir, atender, sancionar y erradicar las formas y modalidades previamente identificadas, como las que se propone en esta reforma que se establece. Todo ello con la finalidad de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de erradicar la violencia de género, la cual representa una de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos, porque es el resultado de una discriminación estructural muy arraigada en la sociedad. Este flagelo impide que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos y libertades en igualdad con los hombres y se deriva de las relaciones asimétricas de poder, afectando en los ámbitos familiar, comunitario y social. La iniciativa se centra en describir a la educación como una pieza nodal y de un valor inigualable en la búsqueda y planteamiento de alternativas a problemas tan graves como la violencia y la discriminación que se ejerce en contra de las mujeres por razones de género. Señala también que todos los instrumentos de protección contra la violencia de género que con el tiempo se han ido creando han tratado de erradicar cualquier manifestación de violencia, incorporando ahora el reconocimiento de la denominada violencia obstétrica, la cual representa una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva. Otra forma más de violencia que propone es la violencia digital, ya que se pretende combatir el hostigamiento, chantaje y la denostación hacia las mujeres que por medios digitales o electrónicos y de diversas herramientas tecnológicas e informáticas, ya que son prácticas que en buena medida pueden denigrar a la mujer. Una cuestión más que aborda es ampliar el glosario al integrar más definiciones a la ley para dotarla de mayor claridad conceptual en lo relativo a la perspectiva de género y al marco general de protección de las mujeres. Se fortalece en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia las atribuciones del sistema estatal para mejorar el resultado de sus acciones y racionalizar el uso de los recursos públicos. Asimismo, se sientan las bases de colaboración entre SEMujer, Secretaría de las Mujeres, y la Secretaría General de Gobierno para la implementación y vigilancia de una política integral con visión transversal de la perspectiva de género, a efecto de cumplir cabalmente con los objetivos que marca el programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La propuesta legislativa también le otorga atribuciones a la Secretaría de Seguridad Pública para que esta dependencia garantice la seguridad e integridad de las mujeres zacatecanas, por la cual se establecen esquemas de colaboración con la Secretaría General de Gobierno y con la SEMujer para el diseño, aplicación y ejecución de las acciones de su competencia que están contenidas en el programa estatal. Asimismo, se pretenden lograr una mejor capacitación del personal de las diferentes instancias policiales para atender con perspectiva de género y de conformidad con los protocolos establecidos los casos de violencia contra las mujeres. Materia de las iniciativas. Reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas. Valoración de las iniciativas. En virtud de la importancia de la iniciativa que se estudia, los legisladores que integramos esta comisión consideramos pertinente dividirla en los siguientes considerandos. Primero,
Competencia. La Comisión de Igualdad de Género es competente para estudiar la presente iniciativa y emitir el dictamen correspondiente de conformidad con el artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Segundo, violencia digital, ciberacoso. La comunicación en la actualidad es algo que ha avanzado mucho. Las nuevas tecnologías relacionadas con nuestro entorno está agilizando, optimizando y perfeccionando algunas actividades que realizamos en nuestro día a día. Además, como herramienta para el contacto humano, y ha cambiado las formas de relación entre las personas. Incluso se ha propiciado la exposición de la vida personal en Internet y las redes sociales, pues se transmiten mensajes, imágenes, videos y todo tipo de documentos desde diferentes partes del mundo durante las 24 horas del día. La violencia de género digital se manifiesta principalmente a través de las siguientes prácticas que se deben combatir: ciberacoso y cibercontrol, ciberamenazas, ciberextorsión, ciberdifamación, hackear, ciberapología de la violencia y cibercaptación para tráfico legal de personas. Tercero, violencia obstétrica. Las ciencias de la salud comparten con el resto de las ciencias su propósito de control sobre los procesos naturales, si bien resultaría ingenuo no reconocer los innegables beneficios que los avances en este campo han logrado conquistar. Las prácticas de rutina durante el momento del parto, aplicadas de forma sistemática, mecanicista y medicalizada, adquieren un carácter negativo que muchas veces deriva en situaciones de violencia para las mujeres. Se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud, consistentes en: 1. No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. 2. Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas. 3. Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre. 4. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo. 5. Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural. Razón suficiente para que esta comisión armonice lo establecido en las convenciones suscritas por el Estado mexicano para garantizar se eliminen todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres, mediante la aplicación de políticas y reformas de índole legislativo, administrativo e institucional. Siendo materia de la iniciativa la inclusión de nuevas modalidades de violencia a la Ley de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia, cuya finalidad primordial es establecer los mecanismos e instrumentos idóneos y eficaces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado, se fortalece el marco jurídico de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas. Se reforma el artículo 7 para incorporar la definición de los conceptos género, igualdad y perspectiva de género. El artículo 9, para reformar la definición de violencia sexual, agregando el concepto de ciberacoso y violaciones a la privacidad sexual. En cuanto al artículo 10, se incorpora la violencia digital y la violencia obstétrica como dos nuevas modalidades de la violencia, señalando en un nuevo artículo 10 bis la definición de la violencia digital y se agrega un artículo 15 bis para establecer con la puntualidad lo referente a la violencia obstétrica. Se reforma también el artículo 23, el cual señala el ámbito de competencia del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en el Estado de Zacatecas. Específicamente en el apartado B, que establece lo propio en materia de prevención,
atención y erradicación. Se agrega una fracción más y se modifican las ya existentes para fortalecer la participación de las organizaciones sociales, instituciones académicas y privadas, especialistas en la materia, en las acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia de género. Se reforma el artículo 36, que señala las atribuciones de la Secretaría General de Gobierno, asignándole ahora un papel de coadyuvante con la Secretaría de las Mujeres Zacatecanas en la implementación y vigilancia en la aplicación de la política integral con visión transversal de perspectiva de género, orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a sentar las bases de la cooperación y coordinación entre autoridades y a establecer, realizar y supervisar los instrumentos y acciones en la materia. Asimismo, sentar las bases para publicar a través de diversos medios de comunicación los resultados del sistema estatal y del programa estatal. Se precisa también en el artículo 39 el cambio de la denominación de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas en el apartado que señala las atribuciones de este órgano y su obligación de combatir la violencia de género a través de una política persecutoria e indagatoria del delito, orientada a la prevención y sanción efectiva de la violencia contra las mujeres. Se agrega a la ley un artículo 39 bis para establecer las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública, las cuales se refiere al diseño conjunto con la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría General de Gobierno, la política integral para la prevención de delitos contra las mujeres en los ámbitos público y privado. La obligación de informar al sistema estatal sobre la ejecución de las acciones de su competencia contenidas en el programa estatal, la capacitación del personal para atender con perspectiva de género y utilizar los protocolos estandarizados, el canalizar a las víctimas para su atención en las instituciones adecuadas para ello y sobre la reeducación y reinserción social de las personas agresoras. Se reforma el artículo 40 que establece las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres en el apartado A en materia de prevención y erradicación. Para promover la investigación científica y estudios sociológicos, psicológicos y de materias afines respecto a las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia social contra las mujeres, se evalúa las medidas de prevención, atención y erradicación de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las mujeres en el Estado y municipios. Realizar acciones que promuevan la autonomía económica y el acceso al trabajo remunerado de las mujeres víctimas de la violencia. Se reforma el artículo 41 que señala las atribuciones de los servicios de salud de Zacatecas. Realizar investigaciones y establecer mecanismos para definir y medir la violencia obstétrica, el maltrato y los abusos en la atención materna, y para tal efecto deberá implementar un registro de datos e información que sirva para el diagnóstico integral y confiable sobre los casos de violencia obstétrica y morbilidad materna y remitirlo al Banco Estatal de Datos. Además de brindar por medio de los centros e instituciones a su cargo de manera integral e interdisciplinaria atención médica y psicológica con perspectivas de género a las víctimas y garantizar el cumplimiento e implementación de las normas oficiales vigentes en materia de violencia familiar y violencia contra las mujeres. Y establecer en todos los centros, unidades e instituciones a su cargo una base de datos sobre los casos atendidos, tramitados o canalizados, edad, número de mujeres, pacientes, víctimas de violencia, tipos y modalidades de la violencia, causas, daños y recursos erogados, la cual será proporcionada a las instituciones encargadas de realizar el diagnóstico estatal y demás investigaciones relativas y formará parte del Banco Estatal. Se reforma asimismo el artículo 44,
el cual establece como atribuciones de la Secretaría de Educación y de las instituciones de educación básica, media superior y superior. Desarrollar la investigación multidisciplinaria encaminada a crear protocolos o modelos de prevención, detención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros educativos, para la cual promoverá la realización de investigaciones científicas y estudios de campo que permitan diseñar las estrategias y las acciones puntuales para prevenir y erradicar la violencia de género en los centros educativos, así como implementar estrategias que estimulen las capacidades, habilidades y actitudes que permitan a las docentes y a los docentes desarrollar metodologías didácticas que fortalezcan la formación cívica del alumnado en la equidad de género y para la resolución no violenta de conflictos en su práctica educativa cotidiana. Elaborar un programa de servicio social especializado para dotar de recursos humanos a los refugios y centros de atención, protección y asistencia para las mujeres víctimas de violencia, así como a los centros reeducativos para personas agresoras. Y por último, con relación al artículo 57, el cual señala el procedimiento para la declaratoria de alerta de violencia, establece que la Secretaría de las Mujeres coordinará, evaluará y dará el seguimiento correspondiente a las acciones que deberán implementarse en virtud de la declaratoria de alerta de violencia y deberá difundir bimestralmente los avances alcanzados para determinar si se han logrado los objetivos establecidos en ella. Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, diputada María Elena Ortega Cortés, diputada Leslie Yajaira Herrera Romero y su servidora, diputada Marta Montalvo de la Fuente. Es cuanto, ciudadana presidenta. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se propone se declare ciudad histórica de Fresnillo a dicha municipalidad. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Iris Aguirre, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Permítame un momento. Diputada Celia, ¿a favor? Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra la diputada Iris Aguirre hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. La historia de los pueblos, las comunidades, los municipios y los estados deben ser un bien social conservado, preservado y difundido. En este sentido, la historia debe ser entendida como el conjunto de hechos, personajes y lugares que van construyendo y dotan de identidad a una colectividad. Las ciudades históricas son el cúmulo de diferentes épocas que tienen impacto en la cotidianidad presente y futura de una sociedad. En ese sentido, las ciudades históricas son el referente del estudio de la historia general. Bajo ese contexto, la ciudad histórica y su patrimonio social y humano puede estar relacionado con la creatividad en todas las expresiones, tanto economía, política, arte, música, literatura y pintura, así como el valor y la heroicidad de sus habitantes en determinados momentos de la historia regional y nacional. La ciudad histórica
es la evidencia de la cultura y las dinámicas que la crearon. Es exponente de las acciones de los ciudadanos que la hicieron posible, la erigieron e incluso potenciaron su esplendor. Fresnillo es uno de los municipios del estado de Zacatecas con mayor riqueza histórica de la entidad, reconocida no solo por sus reportes económicos, sociales, políticos y culturales, sino que la historia de Fresnillo se remonta a su enclave geográfico perteneciente a Mesoamérica, centro-norte. La cultura se instaló ahí y fue la Tuitlán, que abarcó los territorios de los municipios que ahora conocemos como Sombrerete, Fresnillo y Zacatecas. Estas zonas territoriales, conjuntamente con Villanueva y Jerez, son históricamente las demarcaciones donde existen los mayores asentamientos humanos. La ciudad de Fresnillo fue fundada o se reconoce como fecha de fundación el 2 de septiembre de 1554. Francisco de Ibarra determinó llamarle Ojos de Agua del Fresnillo. Ese fue su primer nombre para su registro. Fresnillo, desde ese momento, va constituyéndose en uno de los principales centros poblacionales del estado. Desde su fecha fundacional, Fresnillo destacó como uno de los centros económicos más importantes de la entidad, conjuntamente con Zacatecas. Las incursiones de Diego Fernández de Proaño en busca de minerales y cuyo nombre heredó a un cerro, Cerro de Proaño, fueron el referente para las futuras exploraciones en busca de minerales preciosos. Por otro lado, Fresnillo es cuna de zacatecanos de trascendencia nacional, como es el caso de Manuel M. Ponce, Luis G. Ledesma, Tomás Méndez, Antonio Núñez de Miranda, Genaro García de la Cadena, Francisco Goitia, entre otros. En este contexto, esta iniciativa que estamos a punto de aprobar también enlaza el impulso de la historia, la cultura y la identidad de una región, elementos necesarios para la cohesión social. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Continuamos con la participación de la diputada Celia Guadalupe Flores, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Ser fresnillense es mi mayor orgullo. Hoy festejo y agradezco a todos los que nos acompañen en este dictamen, porque Fresnillo es un lugar lleno de historia, de tradiciones, de cultura, de gente buena, gente trabajadora, gente de fe, y es un lugar de desarrollo. Hoy invito a todos los que estamos aquí presentes a que votemos a favor de este dictamen. En esta legislatura es en una de las que hemos estado más representados de este municipio. Y el dictamen que hoy votaremos a favor, porque sé que Fresnillo lo merece y que seremos acompañados, es en el que se nombra a Fresnillo de José González Echeverría como ciudad histórica Fresnillo. Los fresnillenses nos estamos sumando para rescatar la grandeza de este gran municipio, en el que trabajamos, en el que desarrollamos. Un municipio que ha sido motor de desarrollo no solamente de nuestro estado, sino de todo el país. Un municipio que merece que trabajemos en conjunto para que verdaderamente podamos fortalecer a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pero sobre todo a nuestra historia. Que no lo olvidemos, que sigamos trabajando a favor de que toda esa historia de esos hombres ilustres de nuestro municipio sean conocidos a nivel nacional y nivel internacional. Hoy, dentro de mi labor como legisladora, he coadyuvado con iniciativas y apoyos para la cultura y la gastronomía. Hoy tenemos una exposición que mañana precisamente regresa a Fresnillo, que es la de Tierra Inquieta, a la que están todos invitados. Y tenemos también un festival gastronómico sobre el caldo de rata, que es tradicional en nuestro municipio. El Festival a Tomás Méndez también es un festival que se llevará a cabo en próximos días como tributo a ese hombre que ha llevado el nombre de nuestro municipio y de nuestro país tan alto. Hoy pugno a favor de que la gran historia de este mineral, lleno de grandes hombres ilustres que dejaron huella, se dé a conocer, sea valorado. Pero no solamente lo de los hombres ilustres que vivieron y que se desarrollaron en Fresnillo.
o caminaron por este municipio, sino de los muchos, cientos y miles de fresnillenses que hoy siguen trabajando y dejando huella en nuestro municipio, en nuestro estado y en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputada. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes se considera que el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputado. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y, consecuentemente, se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario de cuenta del resultado de la votación. Santiago Domínguez, a favor. Luis Medina, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Rogelio González, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Brenda Rodríguez, a favor. Gabriela Guerrero, a favor. Rogelio Guerrero, a favor. Humberto de la Torre, a favor. Marilena Ortega Cortés, a favor. Montalvo de la Fuente Marta, a favor. Herrera Romero Leslie, a favor. Romaldina Guadalupe Nayeli, a favor. Felipe Cabral, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Giovanni Valle, a favor. Lozano Juárez Amalia, a favor. Julio César Vázquez, a favor. Verónica Ramírez Ríos, a favor. Servando Briones, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Iris Aguirre, a favor. Sandoval Romero Alfredo, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Le informo, diputada presidenta, que son 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado y los cronistas de las dos ciudades heroicas, Nochistlán y Zacatecas, impulsen un programa que atiendan, preserve y difunda a las ciudades heroicas de nuestro Estado. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido al segundo secretario tomar nota e informar del resultado. Santiago Domínguez, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Rogelio González, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Brenda Rodríguez, a favor. Gabriela Guerrero, a favor. Rogelio Guerrero, a favor. Humberto de la Torre, a favor. Marilena Ortega Cortés, a favor.
Montalvo de la Fuente Marta, a favor. Herrera Romero Leslie, a favor. Román Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Felipe Cabral, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Giovanni Valle, a favor. Lozano Juárez Amalia, a favor. Ramírez Ríos Verónica, a favor. Servando Briones, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Iris Aguirre, a favor. Diputado. Julio César Vázquez, a favor. Sandoval Romero Alfredo, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Le informo, diputada presidenta, que son 27 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación, en su caso, del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que realice las gestiones pertinentes a efecto de que la ciudad de Zacatecas sea declarada capital mexicana de las artes. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Iris Aguirre. ¿A favor o en contra, diputada? A favor. ¿Alguien más? Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra la diputada Iris Aguirre Borrego, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Razones por qué la ciudad de Zacatecas es digna de ser llamada Capital Nacional de las Artes. Por su ubicación geográfica, su vocación histórica en materia de formación académica y conservación del patrimonio y su carácter binacional. De ahí la consideración de convertirla en un centro de producción y creación artística, encaminado hacia una visión de futuro en el que se definan nuevos lenguajes artísticos y la incorporación de las nuevas tecnologías aplicadas a la creación artística. La propuesta es digna de ser respaldada, en primer término, como un reconocimiento a la majestuosidad de su patrimonio cultural edificado y su vocación natural como espacio cultural, y también por su ubicación geográfica, ya que metafóricamente hablando se sitúa en el corazón de México. A través de su historia conocida entre los estudiosos como la civilizadora del norte, Zacatecas ha sido una ciudad merecedora de distintos títulos que nos muestran su grandeza e importancia, incluso en el ámbito mundial, entre ellos los siguientes. Por su esplendor minero, el 17 de octubre de 1585 fue nombrada ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. Por su posesión estratégica y los beneficios de la extracción de plata, el 20 de junio de 1588, el rey de España, Felipe II, le otorga a la ciudad de Zacatecas su escudo de armas y le otorga el título de muy noble y leal ciudad de Zacatecas. En este tiempo, la ciudad llegó a ser considerada la segunda más importante de la Nueva España. Por su traza urbana, belleza arquitectónica e importancia histórica,
En 1993, la UNESCO declara el centro histórico de la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por su posición geográfica, diversos sitios e inmuebles forman parte del Camino Real de Tierra Adentro, inscrito por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En razón de que la capital del Estado fue el escenario de una de las batallas más importantes y representativas del movimiento revolucionario, conocido como la Toma de Zacatecas, efectuada por Francisco Villa, Felipe Ángeles y Pánfilo Natera al frente de la llamada División del Norte, el 10 de noviembre del 2010, la capital zacatecana fue declarada ciudad heroica. Como lo señalamos, la bizarra capital, así nombrada por el bardo jerezano, es un centro cultural por experiencia, ya que por su amplia y variada oferta cultural confluyen visitantes de todo el país e inclusive del extranjero. En el transcurso del año, la ciudad de Zacatecas es sede de eventos y festivales culturales de talla internacional como lo son el Festival Cultural celebrado durante la Semana Mayor y Pascua de cada año, el Festival de Folclor Gustavo Vaquera Contreras, el Festival Internacional del Teatro de Calle, el Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde, el Festival Nacional de Bandas Sinfónicas Juveniles, el Festival Internacional de Jazz y Blues, el Encuentro de Danzas Tradicionales, las Morismas de Bracho, el Festival del Día de Muertos, ello sin dejar de mencionar constantes muestras pictóricas, conciertos, obras y un sinfín de eventos culturales desarrollados en todos los meses del año. Prácticamente no hay semana en la que no se realice un importante evento de esta naturaleza. Por si lo anterior no fuese motivo suficiente, cuenta con diversos monumentos históricos que albergan museos reconocidos nacional e internacionalmente, tales como el Museo Pedro Coronel, el cual cuenta con una destacada colección de obras de carácter universal donadas por el destacado pintor, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, con innumerables obras individuales y colectivas, el Museo Toma de Zacatecas, alusivo a los hechos históricos ocurridos en la antes citada batalla, el Museo Francisco Goitia, en el que se exhiben de manera permanente una magnífica colección de obras de los más prestigiados artistas plásticos zacatecanos. El Museo Zacatecano, cuyo acervo comprende 3 distintas temáticas: cultura, arte huichol y una iconografía religiosa popular. El Museo Rafael Coronel, integrado por más de 5,000 máscaras, una colección de títeres, ollas, vasijas, dibujos, bocetos y proyectos arquitectónicos de Diego Rivera y figurillas de terracota en la época colonial y otras de piezas mexicanas de diversas épocas prehispánicas, coloniales, contemporáneas, entre otras. Es indiscutible que nuestra capital cuenta con las condiciones para posicionarse como un centro de producción y creación artística, de formación académica y cultural de alto nivel. Por esa condición, estimamos que la propuesta formulada por el titular del Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, en la Reunión Nacional de Cultura 2018 celebrada en la ciudad de Tlaxcala, es encomiable y digna de atenderse porque está ampliamente justificada. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito a al primer secretario tome nota de la votación e informe el resultado. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados y de las diputadas presentes, se considera que el asunto está suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario se dé cuenta del resultado de la votación. Santiago Domínguez, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Rogelio González.
Rogelio González, a favor. Gustavo Oliva, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Brenda Rodríguez, a favor. Gabriela Guerrero Quintero, a favor. Rogelio Guerrero, a favor. Humberto de la Torre, a favor. Olguín Serna Julio Arcelia, a favor. Marilena Ortega Cortés, a favor. Montalvo de la Fuente Marta, a favor. Herrera Romero Leslie, a favor. Román Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Felipe Cabral, a favor. Ovalle Mercado, Joan, a favor. Lozano Juárez Amalia, a favor. Julio César Vázquez, a favor. Ramírez Ríos Verónica, a favor. Servando Briones, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Adabacho Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Sandoval Romero Alfredo, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Le informo, diputada presidenta, que son 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Claro. Gracias. De acuerdo con el resultado de la votación y con los fundamentos de lo establecido por el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, como fundamento en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículo o partes del dictamen. No habiendo oradores para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por el artículo 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. Si me permite, Julio César Vázquez, por favor. Diputado, ¿cuál es el tema? Lo de las herramientas legislativas. ¿Tema, diputado? Reflexiones. Herramientas también, de una vez. Diputado. Va a hablar de las herramientas. ¿Alguien más? Se cierra el registro y tiene la palabra el diputado Julio César Vázquez, hasta por 5 minutos con el tema de herramientas. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Hablar hoy de herramientas legislativas, hoy es un tema muy delicado. Pareciera que estamos hablando del homicidio de una persona. Hoy quiero manifestar mi posicionamiento al respecto en que se leyó un punto de acuerdo en el cual varios diputados firmamos. La solicitud para que sean entregadas las herramientas legislativas, las cuales hoy, como diputados, no tenemos acceso a ellas, y la ciudadanía necesita de nuestro apoyo, de su diputado. Ahora bien, dichas herramientas legislativas quedaron estipuladas en la Ley de Ingresos y Reglamentos de Egresos del 2018,
por lo cual seguimos en la postura de que no se violenten nuestros derechos fundamentales como se manifestó en el punto de acuerdo que el día de hoy se leyó en esta tribuna. Hoy pido respeto al Pleno de la Legislatura y el respeto a mis diputados, que hace algún tiempo tomaron protesta como diputados al igual que su servidor. Dicho punto de acuerdo fue solicitado de carácter de urgente y lo cual la Comisión de Régimen Interno desechó de plano. Decidió turnarlo a comisiones, por lo cual es evidente que se pretende mantener congelado dicho acuerdo, con la única finalidad de no hacer entrega de dichas herramientas a los diputados suplentes que llegamos a formar parte de esta legislatura. Diputados, no dejemos que nos gane el sentimiento y dejemos a un lado la corrupción. Somos diputados igual que ustedes. Y asimismo solicitamos respeto y solicitamos que sean entregadas nuestras herramientas legislativas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Para hechos, diputada presidenta. Adelante, diputada Iris. Para hechos, Lorena Oropesa. Ay, perdón. Se cierra el registro. Adelante, diputada Iris. Efectivamente, como diputada local de la 62 legislatura, representante del Partido Encuentro Social, en ningún momento se me preguntó si yo estaba de acuerdo con que se me retuvieran las herramientas legislativas. Yo tengo una serie de compromisos, tengo una gestión activa, una casa de gestión activa. Y no se me hace justo que se nos hayan retenido los derechos de muchos por los intereses de unos cuantos. Efectivamente estoy en contra de esta decisión, porque así como a mí no se me consideró para saber si estaba de acuerdo y solamente se me privó, así tampoco se le consideró a muchos de los diputados que están aquí presentes en el Pleno y solamente se les privó. He hablado con algunos licenciados del INE, los cuales me han dicho, si usted no es candidata, usted puede estar en gestiones activas, cosa que a nosotros nos han dicho aquí en sentido contrario, que por cuestión de elecciones. Ese es un pretexto. Ese es un pretexto para controlar de forma insolente la economía que no les corresponde a los que tomaron esta decisión. Les corresponde a los que estamos aquí trabajando y que seguimos legislando y que no estamos en campaña. Y exijo, se nos vuelvan las herramientas legislativas porque en ningún momento se nos preguntó, al menos a mí no se me preguntó, ni a nadie que pertenezca a mi partido, soy la única. Entonces creo que lo que me hicieron a mí se lo están haciendo a muchos que no estamos en campaña y como diputados locales, como legisladores, somos los primeros en respetar la ley y hacerla cumplir, no en burlarse de la ley. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Cedemos la palabra a la diputada Lorena Oropesa por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. En primer lugar, mencionar mi desacuerdo en que este tema se trate en tribuna. La tribuna es para tratar asuntos públicos, no internos, administrativos, ni de intereses personales. Creo que tenemos una manera muy sencilla de resolver este conflicto a futuro y existe una iniciativa de ley para eliminar las herramientas legislativas. Creo que esa es la mejor solución que pudiéramos nosotros tomar, de eliminar las herramientas legislativas. Pero quiero referirme en concreto a lo que a lo que tenemos en este periodo. No es una violentación a la normatividad o a la ley. Está justamente presupuestado, pero no está presupuestado dentro de los 3 meses de elecciones. Ese dinero existe
y en su momento tendrá que darse como de acuerdo como está estipulado. Pero en este momento el presupuesto de la legislatura no lo tiene contemplado. Esa es la razón fundamental. Ni son acuerdos en lo obscurito, y quien diga que no se le preguntó, pues es porque no estuvo o porque no asiste a las sesiones. El asunto es que fue un acuerdo tomado por el Pleno desde el mes de octubre, cuando se realizó el presupuesto de la legislatura. Si alguien lo hizo con interés personal, electoral o de cualquier asunto, quedó plasmado en el presupuesto. No fue un asunto que tuviera una dirección en específico, porque en ese momento ni siquiera se sabía quiénes iban a ser los candidatos o quiénes se iban a retirar de esta legislatura. Me parece que es una discusión que debiéramos tener en lo privado para llegar a un acuerdo, para que pudiéramos arreglarlo en lo privado, no en lo público. Esto no es un asunto que le interese a la ciudadanía. De verdad que tengamos respeto por la tribuna. La tribuna es para asuntos públicos de trascendencia y de interés para los zacatecanos. Sería mi participación. Si me permite. Para concluir, tiene la palabra diputado en tribuna, tiene la palabra hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Yo pienso que esto también es de carácter público, porque esas herramientas nos sirven para atender los requerimientos de nuestros distritos, de la gente que vive en nuestros distritos, y que ellas no saben de vedas electorales o de arreglos o de lo que haya hecho. Ellos tienen necesidades y se arreglan y se arriman con los diputados para que podamos atenderlos, para que tengamos de dónde y cómo ayudarlos. Yo pienso que si no se presupuestó, pues necesitamos ver por qué no o cuál fue el motivo. Entonces, ¿sería cuánto, señora presidenta? Gracias, diputado Julio César. Continuamos con la intervención del diputado Luis Medina con el tema reflexiones. Hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Adelante. Este es un tema que nos coloca ante la disyuntiva de optar por lo malo o por lo peor. Aquí no hay nada bueno por optar. Si nosotros decidimos que el monto que se acumula en estos 3 meses les he entregado al diputado propietario a su regreso, efectivamente estamos mutilando el ejercicio de los diputados suplentes, que se encontrarán con que no tuvieron la oportunidad de practicar el clientelismo que se practica con las herramientas legislativas. Ahorita que se habla mucho de populismo, esto es un modo representativo de lo que se entiende por populismo, que no atiende las causas de la pobreza, solo los efectos. No ayudamos a nadie repartiendo el dinero que se le asigna a la gente. Pero además se abren muchas posibilidades, porque todo depende de la ética personal del diputado. Y hay quien pone a sus secretarias a falsificar firmas de copias de credenciales para embolsárselos. Y hay gente que concentra sus baterías en operadores electorales que vayan preparando
la fortaleza electoral del diputado en cuestión. Pero además hay algo muy elemental. La gestión es la actividad, es la función que cumple el que tiene la posibilidad de abrirle puertas a aquel que no es escuchado ni oído. Gestionar es hablar por los que no tienen voz, es tocar puertas, es solicitar que le abran una posibilidad a alguien que carece de dinero para una tomografía o que requiere de una atención médica especializada que no se le puede dar en Zacatecas, sino en Torreón. Hay miles de formas de estar auxiliando, de ser solidarios, de gestionar, de acreditar el compromiso con los demás, no trayendo dinero para repartirlo. Eso es algo que no va con la función de contrapeso y legislativa que le corresponde a este poder. Por eso entiendo que haya un sentimiento de injusticia y tienen razón, aunque yo no comparto la idea de que hay que legitimar esa forma de gestión. Esa es una forma de control corrupto sobre el poder legislativo que se les ocurrió en Palacio de Gobierno para no tener quien los vigile, porque tiene a los diputados entretenidos y eso a los que reparten el dinero, repartiendo y luego comprobando. En eso se la pasan y no legislan. Hagan la lista, vean, asómense a las sesiones de comisiones y verán que muchas no funcionan porque nunca tienen quórum. Tenemos problemas, pues. Las herramientas legislativas son un distractor que ha privado a los zacatecanos de verdadero poder legislativo. Ni cumplimos la función de legislar, ni cumplimos la función de ser representantes populares. Por eso la consigna desde Palacio de Gobierno entra sin ningún problema. Por eso no tiene ningún problema. Nosotros hemos tenido muy malos gobiernos en Zacatecas, pero el Poder Legislativo es corresponsable, ¿sí? Todo lo que haga mal Tello o bien tiene que ver con este poder. Somos corresponsables, pero no estamos organizados para hacerlo. Ahora pongamos en la hipótesis contraria, que en un espíritu de no atropellar a los suplentes, al final, porque solo puede ser al final, se les entregue lo correspondiente a abril, mayo, junio. ¿Qué van a hacer ya sin el aparato mínimo para documentar, para comprobar, para salvarse del SAT, del sistema de administración tributaria, que ahorita está persiguiendo cuando menos a 7 diputados de la administración de legislaturas pasadas, que todavía no pueden recuperar la tranquilidad por los problemas de las auditorías del SAT? Esos recursos van a ser auditados. Por eso creo que tenemos que compartir una reflexión. Nosotros podemos, y yo les propongo a los suplentes, dar un paso que legitime a este poder legislativo ante una sociedad que nos critica mucho ese dinero que rebasa los 2 millones de pesos al año para cada diputado y que simple y sencillamente, como dice la diputada, desaparezcamos las herramientas legislativas. Es algo muy penoso, compañeros. Es algo vergonzoso. Es algo que nos impide verle a la cara a los ciudadanos. Concluye, diputado. Pues sí. 3 minutos. Es algo que, bueno, ya saben que… Para hechos, ciudadana. Para hechos. Presidenta. Para hechos, diputada presidenta.
Es la diputada… No, pues también para hechos, Guadalupe Flores. Para hechos, Nayeli Román. Después Para de la hechos. diputada Marielena, ¿quién solicitó? Para hechos, Giovanna Ayuelos. ¿Quién solicitó después de quién? Bueno, está Marielena, la diputada Giovanna, la diputada Julia y la diputada Nayeli. Lorena Oropesa. Iris Aguirre. Se cierra el registro y le cedemos la palabra a la diputada Marielena. Con su permiso, ciudadana presidenta. Efectivamente, esta es una excelente oportunidad para retomar uno de los temas centrales que al inicio de la 62ª legislatura el Partido de la Revolución Democrática fijó su posición por escrito en un medio de comunicación. Y este posicionamiento tenía que ver obviamente con las atribuciones que las y los legisladores tenemos, que obviamente sencillo recordar, nuestro trabajo es legislar, elaborar iniciativas, inclusive nuestro reglamento, nuestra ley orgánica nos pide unos mínimos de las mismas. Otra de las funciones centrales es la de representar los intereses de la ciudadanía, de los diferentes sectores, y por eso, por ende, las iniciativas que se han presentado aquí han tenido que ver con esa representación. Otra de las tareas fundamentales es la de fiscalizar. Tenemos que ver cómo va el Plan Estatal de Desarrollo, qué metas ha logrado, tenemos que ver cómo funciona los propios en los ayuntamientos y obviamente el gran tema es cómo se invierte el recurso público a través de los diferentes presupuestos, tanto locales, tanto estatal como municipales. Y obviamente cómo están las cuentas públicas en los diferentes órdenes de gobierno. Tenemos realmente una tarea complicada y sin embargo esta legislatura ha hecho lo propio, con discrepancias, con acercamientos, pero es esto lo que marca la Constitución política como las funciones de las y los diputados. Evidentemente aquí se ha dicho unas cosas y otras, que la principal tarea de los y las legisladoras es la de gestionar. Y bien, pues una persona cargada con un costal de dinero, pues puede tener y lograr representaciones a través de una cultura como el clientelismo político. Y bien, hemos fijado nuestras posiciones, también hemos recibido las herramientas correspondientes y ahí están lo que ahora tendremos que revisar como la cuenta pública también de esta honorable legislatura en sus diferentes meses. Y ahí estará el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, y ahí estará, por supuesto, la ley que también es producto de esta armonización nacional, que es el sistema anticorrupción. Yo invito a mis compañeras y a mis compañeros que este momento nos sirva para ir a la gestión de los derechos humanos, de los derechos sociales, de los derechos político-electorales plenos, de los derechos económicos que tienen que ver con mayores salarios, mejores salarios, 83 pesos no alcanza, gestionar más empleos, lograr la ley para las personas migrantes. Esas son las grandes gestiones que el pueblo de Zacatecas requiere, el tema de la seguridad pública, el tema del combate a la corrupción. Y no estoy tomando la palabra para dar clases absolutamente a nadie. Me considero un par como ustedes y entiendo que de fondo el problema genera injusticia porque unos sí hemos tenido la posibilidad de usar el recurso público y otros por la veda electoral también dentro del marco de la normatividad nos requieren estas decisiones. Diputada, le solicito que concluya su participación. Concluyo, señora presidenta, invitando a que se tenga una reunión de fondo para que las y los señores diputados tengan claridad
cuál fue el procedimiento que genera este tema. ¿Sea cuánto, ciudadana presidenta? Gracias. Tenemos la participación de la diputada Giovanna Bañuelos, está por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Creo que en este, como en muchos otros temas que se han vuelto polémicos, faltan 2 elementos. El primero, la información oportuna, y en segunda, una comunicación eficaz. Porque efectivamente se puede malinterpretar el caso de no contar hoy, no disponer hoy del recurso de las herramientas legislativas como un acuerdo en lo oscurito de un grupo de interesados de querer afectar a otros, y no es así, compañeras y compañeros. Creo que es importante que conozcan los diputados suplentes que hoy nos exhortaron a través de un punto de acuerdo en tribuna, que no está en nuestra posibilidad conceder el recurso asignado a herramientas legislativas por la simple y sencilla razón de que no hay recurso para esas cuentas hoy en día en el Poder Legislativo. Efectivamente, no se presupuestó para estos 3 meses, intentando hacer una interpretación estricta de la ley electoral, recurso para gestión social. Es de profundo debate, porque efectivamente, como planteaba esta disyuntiva el diputado Luis Medina, nosotros a final de cuentas teníamos, 1, la posibilidad de presupuestar ese recurso y ser observados por no respetar la veda electoral, o 2, efectivamente ser señalados por los diputados suplentes o propietarios de que no se está dando un trato equitativo. Creo que es importante, por eso insisto, información, decir que no fue una decisión que se tomó al vapor, que estuvo presupuestada, discutida y avalada por el Pleno, no en la coyuntura electoral, sino en el mes de octubre del año pasado, y 2, que seguramente la solución de este conflicto no se va a dar ni siquiera por la vía del dictamen de la comisión a la que le fue turnado. Yo sostengo, lo comentaba en privado con algunos compañeros diputados en la mañana, que habrá de ser un tema que se judicialice, que necesitamos que se exprese la autoridad en ese sentido, porque es una laguna en la ley electoral. Y nosotros como diputados, imagínense la ironía, en la casa donde se hacen las leyes, no respetarlas. Hoy no existe ese dinero en las cuentas públicas, y a final de cuentas sabremos de desencadenar en el debate de si tiene o no validez el que se sostengan partidas presupuestales de esa naturaleza. Hay un sinnúmero de iniciativas que presentaron distintas fracciones parlamentarias, que hoy están algunas asignadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y otras a la de estudios legislativos y prácticas parlamentarias, que versan incluso por la eliminación de las mismas, para evitarnos este debate. Y creo que el debate de fondo, el que realmente es sustantivo, el que sí es de interés público y de los zacatecanos, es si este tipo de partidas se sostienen o no, si este tipo de privilegios se sostienen o no. Por lo pronto, no existe manera en el proceso legislativo ni en las cuentas bancarias para que se pueda satisfacer esa petición de los diputados, de ninguno de los 30 diputados. No hay excepciones, ninguno de los 30 diputados está gozando hoy del beneficio de poder ejercer el recurso de herramientas legislativas. Gracias, diputada presidenta, gracias, diputada en tribuna. Gracias. Cedemos la palabra a la diputada Julia Holguín. Gracias, Hasta presidenta. por 3 minutos, perdón. Gracias, presidenta. Pues nada más para comentarle a mi querido diputado Luis Medina que el recurso de las herramientas legislativas no es auditable por el SAT, punto número 1. Punto número 2, usted estuvo presente cuando se aprobó por la CRIP esta situación. Hoy, ¿por qué está usted ahí en ese lugar? Que todo el mundo lo vea, que usted es un hombre honesto, honorable y que usted siempre tiene la razón. Se lo digo con todo respeto, porque no se vale que allá arriba aprueba una cosa, aquí abajo, en pleno, lo trabajamos. Permítame que usted tome su palabra ya cuando le corresponda. Déjeme hablar, por favor. Luego, le comento también que el gobernador Alejandro Tello nada tiene que ver en esto. Este es el poder
legislativo y aquí nosotros decidimos las cosas y usted ha estado presente en todo lo que hemos platicado y lo que hemos hablado. Formo parte de la PPF y por supuesto que es ahí en donde se trabaja el tema de los recursos. Usted no forma parte de esa comisión, pero lo invito a que se incorpore toda vez que tengamos comisiones para que se dé cuenta de cómo se trabaja ahí, que el día de hoy el presidente de la PPF es del Partido del Trabajo y que lo hemos estado haciendo con toda transparencia. Yo le pediría y le solicitaría, diputado Medina, que si usted tiene los elementos y las pruebas de lo que usted acaba de decir acerca de los diputados que se la pasan haciendo sus registros de facturas y haciendo todo ese tipo de movimientos, que lo prueben las instancias correspondientes. Yo no tengo pruebas de que algún diputado lo haga, por eso no me atrevo a decir que efectivamente así es, porque usted de alguna manera no da nombres de los diputados, no dice quién y por lo tanto entramos los 30 diputados en ello y yo le solicitaría de favor que si tiene las pruebas diga nombre, apellido y de qué estamos hablando, porque no es correcto que se haga este tipo de comentarios sin verdaderamente tener a la mano las pruebas. Por otro lado, también decirle que definitivamente sí es una tristeza que estemos en este momento tratando de acaparar cámaras porque son elecciones. Es una verdadera tristeza, porque pues es claro para todo mundo quién trabaja en el tema legislativo y quién no. Es claro, porque esto se ve, todas estas sesiones se siguen totalmente. Entonces, aboquémonos a lo que corresponde. Estos son temas que sí son de interés para la ciudadanía, pero que se den cuenta verdaderamente quién sí lo hace y quién no lo hace. Se lo digo con todo respeto y pues ahora, ¿es cuánto, diputada presidenta? Gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Nayeli. Declino mi participación, diputada. Continuamos con la diputada Lupita Flores para su intervención. Muchas gracias, diputada presidenta. Bueno, pues únicamente quiero coincidir con la mayoría de mis compañeros en el sentido de que es importante que se esclarezca cuál es la situación con respecto a las llamadas herramientas legislativas. Hoy los diputados somos los más señalados en el ámbito político porque de entrada se nos señala y se nos dice que nos quedamos con el dinero cuando sabemos que nuestro principal trabajo es el legislar y el sí hacer una distribución de un plan de presupuesto que se presenta y que se busca que cumpla con todos los lineamientos y que llegue hacia donde tiene que cumplirse con respecto al gobierno. Ese es nuestro principal trabajo, pero definitivamente no es nuestra función el nosotros ejercer ese recurso. Hoy sí, como lo dice el diputado Medina, hay muchas iniciativas con respecto a la eliminación de estas herramientas legislativas que habrán de trabajarse en comisiones, por supuesto, pero que también es importante que hoy nos centremos en lo que a la ciudadanía le importa o lo que la ciudadanía tiene que conocer. Hoy presentábamos una iniciativa con respecto a eficientar en la mayor medida posible las labores legislativas realizadas tanto en el Pleno como en las comisiones, con el fin de que la labor parlamentaria se realice de la manera atenta, puntual y continua, siempre en cumplimiento a la alta responsabilidad inherente al cargo. ¿A qué me refiero con esto? A que tanto tenemos que estar peleando las herramientas legislativas como también estar peleándonos porque nuestras iniciativas estuvieran trabajándose en el Pleno, porque estuvieran trabajándose en cada una de las comisiones. Definitivamente esas herramientas nos ayudan a poder de manera rápida ayudar a esa persona que tiene esa enfermedad o a esa persona que tiene que trasladarse para hacerse esa operación, pero no es suficiente. Lo que nosotros tenemos que trabajar es en las iniciativas que verdaderamente aterricen en beneficios a la larga a nuestros ciudadanos. Hoy, como lo decía la diputada Giovanna, hay muchas lagunas dentro de la ley electoral que se aplicó tanto a nivel nacional como a nivel local, porque hoy tenemos compañeros que están en campaña
y que están aquí en el Pleno, que no tienen la necesidad de pedir una licencia, y sin embargo, el que se estuvieran aplicando estas herramientas, pues confundiría muchísimo más y se generaría una discusión en la que la ciudadanía no creo que vería bien que estuviéramos utilizando el dinero público para hacer campañas. Entonces, creo que debemos de trabajarlo, sí, de manera privada, sí dejarle claro a los compañeros cuál es la situación que se está presentando con respecto a estas herramientas, pero que también tengan la claridad de que nuestro principal trabajo es el presentar iniciativas, es el presentar un trabajo que beneficie a la larga dentro de las leyes y los reglamentos que tenemos en nuestro Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Lorena Oropesa. Gracias, diputada presidenta. Este tema que se trata, la controversia no es si se tiene o no se tiene derecho a dichos recursos. Me parece que eso sale sobrando y es entendido por todos qué es lo que le corresponde a cada uno. El tema aquí se trata de un recurso público y por lo tanto es de interés público. Pero si hiciéramos una encuesta rápida entre la ciudadanía, si se reparten las herramientas legislativas, adivinen cuántos dirían que sí. Que se nos den las herramientas a los diputados, con todos los privilegios que gozamos. O sea, entonces, ¿es de interés público que se repartan o que no se repartan? Por eso yo insisto en mi propuesta de que se trabaje de manera inmediata las iniciativas que, por cierto, una de ellas está firmada por todas las fracciones parlamentarias, para que se eliminen las herramientas legislativas y se acabe con esta perversidad de que si se reparten o se quedan con ellas. Me parece que ese es el punto fundamental en donde nos tenemos que centrar. ¿Sería cuánto? Gracias, diputada. A continuación, sigue la participación de la diputada Iris Aguirre, hasta por 3 minutos, por favor. Gracias, diputada presidenta. Efectivamente, con la participación de nuestra diputada Ana Gabriela Guerrero Quintero en tribuna y de nuestro compañero diputado Julio César Vázquez. Los diputados que se han incorporado recientemente, sean propietarios o suplentes, son diputados. Aquí no hay diputados de segunda clase, todos tienen los mismos derechos. Ellos no son menos diputados que nosotros, ni nosotros somos más diputados que ellos. Ejercemos los mismos derechos. Con respecto a que con los apoyos de las herramientas legislativas no ayudamos a nadie, o que repartiendo el dinero no se apoya a nadie, déjeme decirle que es una gota de agua en el desierto. Los apoyos que la gente recibe son una gota de agua en medio del desierto. Y con respecto al clientelismo político, estoy totalmente de acuerdo que los legisladores estamos aquí para legislar. Pero entonces legislemos leyes que verdaderamente beneficien la economía de los ciudadanos. Que no le pongamos más tiempo y más tiempo a la eliminación de la tenencia vehicular y de muchos otros impuestos que no benefician en nada a la economía de los ciudadanos. Las herramientas legislativas y los apoyos que damos económicos, sean pequeños o sean grandes, son una gota de agua para ellos en medio del desierto. Conforme a esta reunión que dicen donde se tomó esta decisión, bueno, yo no fui convocada, ni tengo ninguna convocatoria que me hayan hecho llegar por escrito. Si se le van a regresar, si estas herramientas legislativas se van a retener
para regresarse en julio, y todos aquí estamos de acuerdo con que no queremos las herramientas legislativas y que es mejor legislar a favor y que eso tiene un mayor alcance a la ciudadanía, el legislar y no el gestionar, que ya no se nos entreguen esas herramientas en el mes de julio entonces. Porque en el mes de julio se nos van a entregar 791,000 pesos, 791,111.08, es lo que me acaba de pasar el contador, para ser comprobados en 30 días. Díganme ustedes, señores diputados, ¿quién está de acuerdo con esto? Tanto los mismos que trabajan en la legislatura como los diputados, a que esto se lleve a cabo. Esto es totalmente incongruente. Nos hacemos pasar por discursos muy beneficiosos para el Estado, pero aceptamos y validamos cosas que son vergonzosas para el Estado también. No estoy de acuerdo. Eso es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Esta presidencia les recuerda que estos asuntos, basándonos en el Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en su artículo 81, que a la letra dice: serán en sesiones privadas las que versen sobre los siguientes asuntos. En la fracción primera, acusación que se hagan contra servidores públicos de la legislatura. En la fracción segunda, los de carácter presupuestal de la legislatura o los que versen sobre el desempeño y actuación de los diputados tanto en el Pleno como en las comisiones. Y cedo la palabra para el diputado para que concluya, ya no habiendo participaciones. Permítanme terminar. Miren, quiero decirles que este acuerdo se tomó en el mes de octubre en una sesión privada, no pública. Y ahí, puede recordarlo cualquiera, mi fracción votó por unanimidad en contra. No avaló ese acuerdo. Pero el acuerdo suponía que entre enero y febrero se iba a concretar la modalidad del ejercicio. Y esa sesión ya no se realizó, por eso quedó en el aire, por eso estamos enfrentando la circunstancia que estamos enfrentando. Estoy totalmente contra las sesiones privadas, lo hemos reiterado, porque esas son las que sirven para cobijar muchas cosas. Por otro lado, efectivamente yo participo en el debate nunca personalizando, por la ética del debate. Soy gente que busca explicarme lo que sucede por las causas más que por las culpas. Pero quiero decirles que está acreditada la contratación de empresas fantasmas para las facturas falsas para esta legislatura. Y eso generó una investigación que aún no concluye y en donde sí está participando el sistema de administración tributaria. Y amigos míos de la pasada legislatura andan con el Jesús en la boca porque traen muchos problemas. Cuando menos en el caso de dos de la actual legislatura andan en una situación parecida y frente al SAT. Por eso creo que es muy importante ser precisos. Si la licenciada, la diputada Julia interpretó que yo le atribuía al gobernador Tello alguna autoría que tenga que ver con las herramientas legislativas, quiero manifestarle que no es mi intención, porque hasta donde conozco el sentir personal de el gobernador, él comparte el criterio respecto a estas, como lo comparte mucha gente, de que esto no debe existir, así de simple y sencillamente. Ha respetado la decisión de la legislatura, pero él no comparte y él no fue el que inventó las herramientas legislativas. Eso es absolutamente honesto reconocerlo, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer las cosas. Aquí hay 30 diputados que practican distintos códigos de conducta. Hay desde los que hacen el esfuerzo por auxiliar a la gente que consideran o que se les acerca o
y hay gente solidaria, pero también hay gente que ha hecho muchas cosas, no solo de esta legislatura, desde que existe este recurso y la existencia de facturas falsas de empresas con nombre y domicilio está perfectamente documentada y la historia es pública. Lo publicó en un reportaje de investigación el diario de La Jornada Zacatecas. Eso es algo en donde se cometieron una serie de delitos. Por otro lado, aquí ya se ha judicializado, no va a ser la primera vez que se judicialice el tema. Ya este conflicto entre suplentes y propietarios ha ido a los tribunales y le han dado la razón a los suplentes. Y creo que va a volver a suceder. Seamos sensatos, eliminemos esta fuente de descrédito. No es el mensajero el que nos desprestigia, es el mensaje. Muchas gracias. Gracias, diputado. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el próximo miércoles 9 del mes de mayo a las 10 horas en la siguiente sesión. Rogando su puntual asistencia, muchas gracias. Miércoles 9 de mayo a las 10. Sí.